Hoy nos vinimos hasta la Facultad de Ciencias Naturales a ver en primera persona cómo funcionan los métodos de investigación científica a través de análisis químicos que estuvimos estudiando en la materia de Química Aplicada para la carrera de Tecnicatura Superior en Procesos Mineros. A nuestro equipo le tocó investigar sobre dos métodos de análisis químico, rayos X y microsondas electrónicas. Acompáñanos a ver qué aprendimos en nuestro trabajo de investigación y cómo podríamos aplicarlo en la vida real. Las técnicas de laboratorio son muy importantes para cualquier tipo de investigación científica. Tienen un complemento fundamental que son las herramientas que pueden ser desde las básicas como probetas, vasos de precipitado o si no maquinaria especializada. Y para eso es muy importante poder calibrar estos equipos y preparar las muestras correctamente. Antes de cualquier análisis químico, todo comienza con el muestreo. Si la muestra de minerales no es una muestra representativa, ningún análisis tiene validez. La investigación de laboratorio sirve para la diagnosis de los minerales, es decir, poder identificar la composición química, las propiedades físicas y también otras particularidades cristalográficas de los minerales, entre otras. Bueno, aquí estamos con el geólogo Hugo Murcia, que muy amablemente nos va a colaborar y nos va a responder un par de preguntas. Él, además de geólogo, es vulcanólogo y está aquí en la Facultad de Ciencias Naturales participando de un congreso. Hugo, te consulto, ¿qué nos puedes contar sobre el método de rayos X para el análisis de minerales? Bueno, la fluorescencia de rayos X es una técnica analítica que nosotros usamos para conocer los elementos mayores que componen una roca, que es un agregado de minerales muchas veces. En ocasiones también podemos obtener elementos traza, es decir, valores en partes por millón o ppm como normalmente lo conocemos. Bien. Pausa. Sí, claro. Ok. Bien, entonces nos puedes dar como datos muy específicos este tipo de análisis y qué ventajas crees que tiene frente a otro tipo de análisis. Ok, sí, los datos son bastante específicos ya que son cuantitativos. Muchas técnicas analíticas son semicuantitativas, pero en este caso estas son cuantitativas. Las ventajas que tiene sobre otro tipo de análisis es que relaciona para un 100% la cantidad de elementos de óxidos mayores que tengamos en una roca. Y en ese sentido podemos saber de manera relativa cuánto existe de cada elemento que nosotros conocemos como óxido mayor. ¿Alguna desventaja que nos puedas decir de este método? Ok, sí, la desventaja que existe es que cuando las rocas están muy alteradas, tienen contenidos altos de agua dentro de sus minerales, casi siempre dentro de las arcillas. En ese sentido, no se aproxima al 100% muchas veces el resultado y los valores entonces no son útiles para análisis posteriores. Esa sería la desventaja de la fluorescencia de rayos X. Entonces va a depender mucho del tipo de muestreo, ¿no? Claro, depende del tipo de muestreo, pero sobre todo de la calidad de la muestra. En ocasiones yo puedo tener una muestra alterada en sus bordes, pero si logro quitarle esos bordes y dejar la roca fresca, ya el análisis va a salir óptimo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que se prepara una muestra para hacer una fluorescencia de rayos X? Bueno, en principio se debe limpiar la muestra, como te decía anteriormente, para que no tenga alteraciones y que los resultados que vayamos a obtener sean óptimos. Posteriormente, si lo estás haciendo en tu laboratorio, lo que debes de hacer es pulverizar la roca a tamaños menores a 50 micras, que son los que se necesitan para después mezclar ese polvo representativo de la roca con un componente que permite generar unos discos, que son los que se introducen al equipo de fluorescencia de rayos X. Hugo, ¿podrías contarnos un ejemplo práctico donde la fluorescencia de rayos X sea un método clave de análisis? Claro que sí, cuando estamos estudiando rocas volcánicas antiguas como las que existen aquí en Argentina, necesitamos determinar la cantidad de ciertos elementos para determinar a su vez el ambiente tectónico en el que esas rocas se formaron.
Es algo muy específico, pero me estoy refiriendo a ambientes como zonas de subducción, dorsales oceánicas o inclusive puntos calientes en el manto. Esto nos permite entonces discriminar los ambientes en los que las rocas se formaron. Qué interesante y qué específico tu trabajo. La verdad que muchísimas gracias. Vamos a continuar un poco con microsonda electrónica, pero te van a entrevistar mis compañeros también. Okay. Gracias. Un gusto. Ahora nos encontramos con el geólogo Marcelo Arnocio. Él nos va a contar desde su experiencia, ¿sí?, algunas experiencias que tuvo con las microsondas electrónicas. En primer lugar, le quería preguntar cuál sería la diferencia, ¿no?, entre la difracción de rayos X. No es la difracción. No, me juro que fluorescencia. En primer lugar, Vale. En primer lugar, le quería preguntar cuál es la diferencia entre la fluorescencia de rayos X y las microsondas electrónicas. Bien. La microsonda electrónica es un equipo que permite análisis puntuales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una roca formada por 3 o 4 especies minerales, por ejemplo, este equipo nos va a permitir analizar la composición específica de cada mineral. Entonces, incluso yo puedo hacer un perfil, una serie de puntos o de análisis desde el centro del cristal hasta el borde de un cristal. Y puedo ir viendo cuál es la variación química que hay de los elementos que constituyen a ese mineral a lo largo de ese perfil que construimos. En cambio, la fluorescencia de rayos X me va a permitir conocer también la composición química, pero, por ejemplo, de la roca en su totalidad. Entonces, son dos métodos que analizan la composición química de un componente, pero en el caso de la microsonda es algo para hacer análisis más específicos, más puntuales. En cambio, la fluorescencia de rayos X permite hacer un análisis global de todos los componentes que yo tengo. Entonces, dependiendo de los objetivos, nosotros en geología, por ejemplo, analizamos la composición química de roca total, entonces utilizamos la fluorescencia de rayos X como uno de los equipos que existen para analizar composición de roca. Ahora, si queremos saber de esa roca formada por 3 o 4 especies minerales, cuál es la composición de cada fase mineral, ahí sí hay que utilizar la microsonda electrónica que nos permite hacer esos análisis específicos y puntuales. ¿Y cuál sería, ¿no?, el nivel de precisión que tiene la microsonda? Es un nivel bastante preciso, ya que, por supuesto, no analiza todos los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay algunas fases minerales que no se construyen, digamos, con determinados elementos químicos. Entonces, nos da una buena precisión respecto a los elementos químicos que constituyen a esa fase mineral, mientras que otros no van a poder, quizás existen, están presentes en cantidades tan bajas que no lo podemos determinar. Y se expresan en porcentaje en peso de óxidos. Después hay una serie de cálculos para determinar bien la fórmula estructural de ese mineral. ¿Y cuál es su experiencia trabajando con microsondas? Bueno, he tenido la posibilidad de utilizar microsondas en Barcelona y también en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Y bueno, es un estudio que a los geólogos nos permite profundizar en ciertos aspectos de la roca, como por ejemplo hacer cálculos respecto a las condiciones de presión, de temperatura, en las cuales se formaron los minerales que uno está analizando. Obviamente que hay otro aspecto muy importante, que es poder clasificar, porque a veces hay una especie de mineral que está constituida por una variación composicional de los distintos elementos, y en función de la composición química que se analiza con la microsonda, a mí me permite hacer una clasificación más precisa y más específica de la fase mineral que se está analizando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy rico para nosotros que usted nos cuente desde su experiencia, ¿sí? Y ahora, más o menos, ¿qué nos podría decir como estudiantes
Tecnicatura en Minería, ¿sí? En relación al manejo de estos instrumentos analíticos. Sí, bueno, lo que se tiene que saber que estos equipos son equipos, primero que no hay muchos. En Argentina hay funcionando hoy en día una sola microsonda electrónica en el Servicio Geológico y Minero de Argentina, en Buenos Aires. Hay una en Córdoba, pero en este momento no está funcionando. Y bueno, hay que saber que no es que uno tiene una muestra y va al equipo a analizar. Es toda una serie de preparaciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, la muestra tiene que tener un pulido muy bueno para que cuando se haga el análisis sea de buena calidad. Los costos también son un poco elevados. En este momento, por ejemplo, la microsonda del CGMAT, el Servicio Geológico Minero Argentino, por sus siglas, cobra 50.000 pesos la hora para personas que trabajan, por ejemplo, en una institución pública como la universidad. Entonces, y con una hora, bueno, se pueden hacer muchos análisis, pero probablemente necesites, dependiendo de la cantidad de muestras que se quiere analizar, una cantidad de horas mucho más grande. Y bueno, tiene eso, que es un equipo caro de comprar, sale arriba de $1 millón. Después todo el mantenimiento que requiere también es bastante sofisticado y los costos de análisis también son elevados, ¿sí? Entonces, hay que saber esa información previa porque no es simplemente quiero hacer un análisis con microsonda. Hay toda la cuestión de la preparación de la muestra y los costos que tiene el análisis en sí mismo. Ahora vamos a comenzar a explicar los métodos que fuimos trabajando a lo largo del proyecto. Los diagramas de David Cherry consiste en películas planas de 3,5 milímetros de ancho por 360 o 120 aproximadamente milímetros de largo. La lectura de las películas, ¿sí?, consiste en determinar la distancia lineal que existe entre el centro del diagrama y cada una de las líneas correspondientes a otras tantas difracciones. Esta lectura se obtiene mediante un dispositivo que consiste en una pantalla iluminada desde abajo, sobre la cual está fijado un calibre que lleva adosado un visor. Venimos de un método más general y ahora pasamos a un método más específico. Este método se llama microsonda electrónica. Es conocida también como EBMA por sus siglas en inglés. Es analítico instrumental y es esencialmente no destructivo. Además, presenta este método ventajas comparativas con respecto a otras técnicas, por ejemplo, la que vimos antes de la fluorescencia de rayos X. La microsonda electrónica, entonces, nos permite determinar de forma cuali y cuantitativa la composición de sustancias sólidas, en este caso minerales. Este análisis que hace de la composición es muy preciso. ¿Por qué? Porque se dirige el rayo en la máquina a áreas muy pequeñas del mineral o de la muestra a analizar. Es así que no hace falta moler y o disolver la muestra para poder hacer un análisis, tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, además de esta determinación que se puede hacer, nos da la posibilidad de examinar diferentes fases coexistentes. A partir de las longitudes de onda y la intensidad de las líneas del espectro de rayos X allí generados, se pueden identificar los elementos presentes y estimar sus concentraciones. Entonces, ¿qué información se puede obtener con una microsonda electrónica? Pues existen básicamente dos modos diferentes de operaciones. Tenemos el modo barrido, donde el haz de electrones barre un área, y también el modo puntual, donde el haz de electrones incide en un punto específico.
En el modo barrido, la microsonda electrónica está provista de un sistema de bobinas. Este sistema es capaz de desviar el haz de electrones, lo que le permite justamente barrer un área determinada del mineral en este caso. El tamaño de esta área va a depender de manera inversa a la cuantificación que se trabaje. Las diferentes señales generadas pueden ser captadas por detectores adecuados y ser visualizadas en la pantalla de la máquina. Entonces, este tipo de electrones son los generados por la ionización de átomos presentes en la muestra debido a la interacción de estos con el haz primario. Son de energía característicamente baja y por lo tanto no pueden escapar de partes profundas de la muestra, sino que son emitidos desde una región relativamente poco profunda de la superficie de la misma. Por esta razón, este tipo de señal, comparada con la de los electrones retrodispersados de los rayos X, es la de mayor resolución de imagen, permitiendo una buena observación topográfica, que es el tipo de imágenes con que se trabaja normalmente en los microscopios electrónicos de modo barrido. El análisis cualitativo es uno de los métodos de análisis los cuales nos permite analizar qué tipo de compuesto químico existe en una muestra. ¿Cómo funciona? Se hace incidir un haz de electrones sobre la muestra, lo cual genera rayos X. Esos rayos X lo que hacen es generar longitudes de ondas, las cuales dependen del compuesto químico. Esas longitudes de ondas son tomadas por cristales específicos, los cuales son leídos posteriormente por la máquina para determinar el tipo de compuesto químico que tiene la muestra sin determinar su cantidad. Entonces, dicho análisis lo que hace es decirnos el tipo de compuesto químico que contiene la muestra sin decirnos en qué cantidad. Los perfiles lineales son otro de los métodos de análisis, los cuales nos permiten saber o determinar cómo varía un compuesto químico o un elemento a lo largo de una línea. Es decir, la máquina recorre una línea sobre la muestra y nos va diciendo si dicho elemento disminuye, aumenta o incluso si cambia en algún punto. Bien, nos encontramos acá en la Facultad de Ciencias Naturales, en la parte de Geología, y les vamos a mostrar lo que son en exhibición antiguos artefactos de análisis geológico. Acá, por ejemplo, tenemos una placa fotográfica en vidrio volcán Vesubio. Es un soporte fotográfico constituido por una lámina de vidrio recubierta de una emulsión sensible a la luz. Se utilizaron por la comunidad astronómica profesional hasta la última década del siglo XX, ya que estas placas pueden quedar impresionadas con el orden del 2% de la luz recibida y ofrecen un alto grado de resolución. Por acá abajo también tenemos un detector de hidrógeno antiguo y acá, que nos parece muy interesante también, un equipo biocompensador de prospección electrónica. Esto es, la verdad, algo sumamente interesante, ya que nosotros estamos estudiando ahora técnicas que son fruto del desarrollo, la investigación y el trabajo de científicos, geólogos y geólogas que con el pasar del tiempo han ido evolucionando también las técnicas, y es bueno saber que no siempre se han tenido estos equipos y que antes las cosas se hacían analógicamente con artefactos como estos. Acá también tenemos un compás de punta seca que se usa para medir en escalímetros transversales. Acá hay un microscopio monocular petrográfico, soporte de polarización sencilla por la adición de un polarizador analizador destinado al estudio petrográfico de cortes delgados con luz transmitida. Por acá, por ejemplo, tenemos un... Hemos llegado al final de nuestro trabajo de investigación y logramos concluir que todas las técnicas de laboratorio y todos los métodos de análisis químicos que fuimos analizando a lo largo del proyecto son muy importantes para determinar la precisión de los análisis en minería. Tanto el muestreo como los procedimientos de fluorescencia de rayos X y de microsonda electrónica son procedimientos que requieren mucha precisión, y además de esa precisión requieren
criterios claros y un manejo adecuado de cada equipo, ya que son equipos de alta tecnología, muy caros y muy delicados. Vale. Gracias a este trabajo nos permite identificar lo que sería la gran importancia y la relevancia que tienen estos grandes métodos de análisis químico para nuestra futura inserción en el ámbito de la minería. Bueno, siendo las 11 de la noche, estamos finalizando nuestro día de rodaje, de grabación. La verdad que estamos muy agradecidos porque pensábamos que no iba a salir lo que salió y salió algo muy lindo, una experiencia muy positiva. Nos hemos conocido más como compañeros, como grupo de trabajo, de estudio. Hemos rodado en diferentes locaciones, hemos entrevistado a profesionales, realmente a doctores en el área de la geología, y eso nos ha gustado mucho. Acá mis compañeros también van a decir unas palabras y así nos despedimos. Después de finalizar la explicación de cada uno de los métodos analíticos que fuimos analizando, como el de rayos X, el de microsondas, aprendimos un montón al respecto y esperamos que en algún momento nos sirva toda la información para aplicarlo en nuestra área de trabajo. Para nosotros fue un placer realmente haber realizado este proyecto junto a mis compañeras y bueno, esperamos que nuestro proyecto, nuestro video haya estado a la altura y a la expectativa de lo que ustedes esperaban, profe. Muchísimas gracias y bueno, nos despedimos. Chao, profe. Adiós.